Bueno, ya nosotros escuchamos la parte, digamos, católica, cómo celebran, conmemoran la Semana Mayor los católicos. Y nosotros quisimos también oír la voz de los evangélicos. Así es que aquí está con nosotros el pastor Víctor Medina, que ha estado con nosotros en otros programas aquí en CDN. Quien viene hablando precisamente la visión que tienen ustedes de la Semana Santa, la Semana Mayor, cómo ustedes la conmemoran, cómo la celebran, cuáles son los actos que ustedes hacen, en fin, todo lo que tú nos puedas decir acerca de esta semana, que es tan importante, digamos, en el mundo entero, toda la gente que sigue a Jesucristo. Bueno, bienvenido. Gracias, gracias por la invitación, un saludo a toda la audiencia, un placer, teníamos tiempo que no compartíamos. Sí, teníamos mucho tiempo que no compartíamos juntos, pero damos gracias a Dios por la ocasión. Hago una humilde corrección, no soy la voz de los evangélicos, sino, no, pero lo digo porque quizás tú encuentres personas que difieran de mis posiciones. Entonces, en respecto del protestantismo, mi opinión es particular, de acuerdo a nuestras concepciones. Pero es muy válida también, y por eso tú estás aquí. Gracias. La persona idónea para que nos hablara de esto. Gracias. Mira, la verdad es que es una semana, como tú bien apuntas, una semana que tiene un paréntesis en la historia y que también tiene una tilde en la historia para cada uno de nosotros y para la historia misma. Sin duda alguna, en lo que es este espacio, se va a conmemorar la pasión de Cristo, se va a conmemorar esa última semana, ¿verdad?, que va a desencadenar en una serie de eventos que finalmente se desenlazan en la muerte y la resurrección de Jesús desde el siglo VI. Quizás antes, pero ya desde el siglo V, VI, la iglesia comienza, la iglesia ya católica en ese momento, es Teodosio en el año 381, que va a ser de Roma un estado confesional, aunque Constantino es el que adoptó una medida hacia el cristianismo per se, que quien va a ser confesional a Roma es Teodosio, no Constantino. Entonces, eso va a provocar que se oficialice la religión cristiana y por eso se llama católica, dado el nombre por Teodosio. Esto va a desencadenar en una serie de actividades. La iglesia se va a oficializar, se va a institucionalizar. Entonces, de ahí se van a derivar calendarios litúrgicos, de ahí se van a derivar cantidades de situaciones y de eventos que la iglesia cumplía, prácticas también híbridas del paganismo, hay que decir la verdad. Que es una mezcla de muchas cosas. En algunas cosas, por ejemplo, en el siglo V, la introducción de imágenes a la iglesia tiene mucho que ver también con la concepción de Roma, con la concepción del paganismo. Bueno, y en el siglo VI, tú sabes que Mahoma va a fundar el musulmanismo en el año 622, esto es ya el siglo VII, 620, 622, y entonces los musulmanes van a conquistar los lugares sagrados. Tú vas a ver las cruzadas en el siglo XI, que van a ser una embestida de la iglesia y de los papas en aquel momento para recuperar los lugares sagrados. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, porque tiene un concepto y una ascendencia histórica en cuanto a cómo las iglesias celebran. Tú vas a la iglesia griega ortodoxa y lo celebra de otra manera. Y tú vas a la iglesia católica romana y la celebran con una serie de actividades que son parte de su calendario. En la iglesia cristiana hay una gran diversidad. Y es diverso porque cada quien, sin restarle el mérito, no a la semana per se, sino a quien es el dueño de la semana, que es Cristo. Es decir, más que un calendario, más que una fecha, bueno, celebramos la resurrección y la vida, que es Jesús quien la va a producir. Es decir, nos salimos un poco de la forma y vamos al fondo. Tú no haces nada caminando 800 vueltas, dándoselas a una iglesia, si tu corazón no ha sido convicto de la verdad que implica la muerte y la resurrección. Hay que ser coherente. A nivel interno. Es decir, yo estoy convencido de que esto no es un simple vía crucis, de que esto no es una semana religiosa como mucha gente y muchas denominaciones la toman, o actividades aún denominaciones cristianas. No se trata del corazón de las cosas. Tú te vas a topar con gente que sí se abstiene de carne. Hay gente que ha criticado esto, yo no lo critico. Ahora usted no hace nada, como dice Isaías, acerca del verdadero ayuno, absteniéndote de carne, cuando tu corazón está totalmente propenso y propende hacia lo malo. Pero vamos a suponer que tu corazón esté alineado con el propósito y tú no comas carne, o sea, tú estás siendo coherente. ¿Por qué? Bien, está bien, pero ¿por qué la gente no come carne? Eso es una práctica de abstención, un ascetismo, quizás una práctica de ayuno, una práctica que la Iglesia Católica le da sus propias
interpretaciones. Pero se supone que Jesús no comía carne. Bueno, Jesús comía pescado. Pero los viernes la gente come pescado en Semana Santa. Pero eso es un tema hasta contextual y cultural. Tú no puedes hacer una máxima mundial basado en un elemento totalmente cultural. Eso es un error al interpretar la Biblia en hermenéutica. Entonces tú no puedes someter al mundo. Por ejemplo, tú tomas un texto de la Biblia, ¿cómo se lee en Alaska, Juan 3:16? En el texto nuestro se lee: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 1, para ponerte un caso, se lee 1:29, creo, dice: aquí el Cordero de Dios. En Alaska ellos no entienden mucho el cordero porque ese es un país donde eso no se ve. Entonces, la forma de tú explicarles a ellos lo que es un animal expiatorio es: he aquí la foca de Dios. Foca, yo te iba a decir exactamente. La foca de Dios que expía. Claro, para ponerlo en contexto. Entonces, tú no puedes subyugar a una población a guardar las formas. De hecho, Cristo criticó mucho eso, el fariseísmo, Mateo capítulo 23. Ustedes cuelan muy bien el mosquito, pero se tragan el camello. Es decir, lo evidente te lo tragas. Entonces, esta es una semana donde hay que celebrar, es igual que la Navidad, o la mal llamada Navidad, pero eso es otro tema. Sí. Pero tú celebras la vida y celebras, bueno, la resurrección, no la muerte, sino la resurrección. Son los lugares o los momentos en nuestros calendarios en la República Dominicana donde más gente muere, donde más actividades perniciosas y contradictorias hay. ¿A qué tú le achacas eso? A una mala concepción de las fechas, también a una obligación de la iglesia que la gente celebre cosas en las que no cree, que ahí sí yo no estoy de acuerdo. Si usted no es creyente, usted no está obligado a guardar una fiesta. Exactamente. Es como que tú y yo somos amigos, pero bueno, somos amigos circunstancialmente. Tú no tienes que invitarme a tu cumpleaños. Yo no tengo que celebrarlo cuando tú lo celebres. Estoy de acuerdo. Entonces, no podemos tampoco juzgar al que no comparte. Ahora, ¿usted qué comparte? Tú estás más abierto ahora que las otras veces que he hablado contigo antes. No. Tú me has sorprendido, ¿eh? No, abierto no. Yo siempre he sido realista, Checho. Okay. Siempre he sido puntual. Lo único que depende del tema. O sea, hay temas que son innegociables, pero este es un tema que tiene que ver mucho con formas. O sea, tú diríamos que una gente que realmente no cree en nada de lo que ustedes están conmemorando esta vez, a ti no te da, o sea, te da lo mismo que esa gente se vaya para la playa, que se beba su alcohol, porque al fin y al cabo está haciendo algo que está siendo coherente con eso, ¿no crees? No necesariamente lo comparta, sí, lo respeto. Pero lo respeta. No tengo por qué inculcarle, o más bien conculcar a una población, y ese es el tema, que nosotros somos nominalmente de una denominación, pero fundamentalmente el cristianismo no se trata de eso. La Biblia es muy explícita en ese cambio de vida que produce Jesús en el corazón de una persona, que se muestra en el accionar tuyo. Entonces, tú vas de la forma al fondo, tú vas de la forma a la raíz, tú vas al epidermis del problema y tú te comienzas a dar cuenta de que la gente va cambiando su norte, su cosmovisión y su convicción. No somos perfectos. Claro. Entonces, ahí es que me preocupa cuando nos envolvemos tanto en formas. Tú puedes hacer 500 ayunos, tú puedes hacer 500 vigilias, tú puedes ir a 500 cultos pero o misas. Pero si tú tratas mal a tu prójimo, entonces ya no. Jesús lo dijo, mira, el primer y gran mandamiento es este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. El segundo, ama a tu prójimo, como a ti mismo. La ley y los profetas se resumen en eso. Entonces, la religión apunta hacia el moralismo. Y tú ves que la gente hoy en día, en estos tiempos, no, desde el viernes en la noche, ni los sazones, antes se hacía eso, ni el pilón se mueve para machacar el sazón. Sin embargo, tu corazón está lleno de mentiras, lleno de engaños, lleno de odio y de rencor. Entonces tú eres un hipócrita, un fariseo. Y eso no lo digo solo por X denominación, me hablo a mí mismo y a la iglesia nuestra, que estamos llenos de formas y vacíos de contenido. ¿Qué hacen ustedes exactamente? Nosotros Viernes Santo, sábado, domingo de resurrección. Yo, para mí, es un tiempo de reflexión, un tiempo donde la iglesia debe ser convocada a admirar, porque simple y llanamente nos queda admirar lo que Jesús ha hecho, que era lo que te decía respecto de la religión y el moralismo. O sea, la religión apunta al ejercicio moral que tú puedas hacer, es decir, yo no mato, yo no robo, simple y llanamente es endilgarte a ti valores y bonos que tú no tienes, porque tú no eres perfecto en todas tus empresas. Entonces, la resurrección apunta a un milagro que solo Jesús pudo haber hecho en tu vida. Entonces,
¿Qué celebramos? Lo que Jesús hizo, no lo que yo hago. Lo que yo haga, mira, es tan irrelevante, porque si fuera por el hombre, aquel famoso tema del libre albedrío, ninguna persona por sí misma se acercaría a obedecer a otro. Eso no es cierto. Si tú eres empleado y tú quisieras tu propia empresa, tú no quisieras tener que cumplir un trabajo, tú quisieras tu propio negocio. Todo el mundo siempre quiere una emancipación. Entonces, no es verdad que el hombre con tal libertad se abocaría a suprimirla por Jesucristo. Fue un acto de Dios para la humanidad morir por gente que no merecía morir. Entonces, yo entiendo, nuestra iglesia se aboca, reflexiona. Hay otras iglesias que hacen programas toda la semana, hay otras que hacen actividades de oración toda la semana, hay otras que tienen una celebración. Por ejemplo, nosotros celebramos el Domingo de Resurrección, hay otras que comienzan con el Domingo de Ramos, y yo me lo encuentro fantástico, fenomenal. Okay. Que tú comiences a celebrar el domingo, el lunes en la noche, el domingo en la noche cuando Jesús pasa por el templo, el lunes en la mañana cuando Jesús entra, el martes te das cuenta, el miércoles, la madrugada del jueves, el apresamiento, el juicio. Todo esto es algo interesante porque refresca una historia. Ahora, si esa historia no cambia tu vida, es simple y llanamente un cuento más. Me encanta ver las producciones que se hacen en la Semana Santa. Es algo apoteósico, es algo que te deja perplejo, pero tampoco uno se puede dejar marear por ese tipo de cosas. Muy bien. Porque el fondo es cómo está siendo afectado Checho, cómo está siendo afectado usted en su casa, en su vida, con la fe cristiana, que no es una religión, como siempre hemos dicho, es un asunto relacional. ¿Cómo está tu relación con Dios de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios? No lo que dice el calendario litúrgico de ninguna iglesia, ni aún de mis propias prácticas como pastor. Yo estoy de acuerdo. Por ejemplo, el domingo celebramos la Cena del Señor, es un momento especial, pero fíjate qué paradójico. Esto pasa en las iglesias protestantes, las católicas no. En las iglesias protestantes, en estas fechas, la gente no va a la iglesia, la gente se va para la playa. Y es que usamos el tema de la libertad cristiana y yo estoy de acuerdo, no con mal usar la libertad que Dios te ha dado, pero entiendo el tú decir, bueno, yo no debo estar sujeto a prácticas tampoco. Y compartir con mi familia es una forma de celebrar la resurrección. Ahora, yo creo también que si tú eres el cumpleañero, yo quisiera honrarte a ti. Y la pregunta que yo le hago al televidente es, ¿está usted honrando al Señor en esta época? O sea, porque es muy fácil manejar la argumentación, es muy fácil manejar la dialéctica y la retórica, diciendo, no, porque que yo me bebo un trago. No estamos cuestionando la pecaminosidad. Yo entiendo, te entiendo. Sino que tú te estás engañando a ti mismo y sabes que tu vida no está siendo afectada por el Evangelio. Entonces, mejor no seas parte de nada y vete a la playa. Ten cuidado si te ahogas. Víctor, gracias. Por eso yo sabía que tú eras la mejor persona para venir hablando de este tema. Un placer, un placer. Sobre todo de la parte evangélica. Bienvenido una vez más. Gracias, gracias. Y ojalá vengan muchas veces aquí a este programa.